Hola, vamos a seguir con el capítulo 5, trastornos obsesivo-compulsivos. Aquí pues tuve 3, pero es el 2 equivocado, pero bueno. Vale, estamos aquí en los criterios de la CIE 11 para los trastornos obsesivo-compulsivos. Y continuamos. A ver, bichín. Las obsesiones y las compulsiones consumen tiempo, por ejemplo, más de 1 hora al día, o dan lugar a malestar o deterioro significativo en los ámbitos familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes. En caso de que el funcionamiento se mantenga, es a costa de un esfuerzo adicional importante. Criterio 3. Los síntomas o los comportamientos no son la manifestación de otra condición médica, por ejemplo, accidente cerebrovascular isquémico de los ganglios basales, y no se deben a los efectos de una sustancia o un medicamento sobre el sistema nervioso central, por ejemplo, anfetaminas, incluyendo efectos relacionados con la abstinencia. La referencia al diagnóstico diferencial se proporciona en una sección adicional, posterior a la de los criterios diagnósticos. Específicamente se menciona la necesidad de establecer diferencias entre el trastorno obsesivo-compulsivo y la normalidad, TOC subclínico o subumbral, y la de realizar un diagnóstico diferencial con los trastornos siguientes: hipocondría o trastorno de ansiedad por la salud, otros trastornos del grupo obsesivo-compulsivo, trastornos del espectro autista, trastorno de movimientos estereotipados, trastorno delirante y otros trastornos psicóticos primarios, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de tics primarios, incluyendo el síndrome de Tourette, trastornos de personalidad con características anancásticas predominantes. No me acuerdo de qué era esto de anancásticas, luego lo miro. A ver, bichino, venga, sal de aquí, anda. Más diferencias entre DSM-5 y CIE-11. En DSM-5 habría que especificar si, con introspección buena o aceptable, el sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son clara o probablemente no ciertas, o que pueden ser ciertas o no. Bichino. Poca introspección. El sujeto piensa que las creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son probablemente ciertas. Con ausencia de introspección o con creencias delirantes, el sujeto está completamente convencido de que las creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son ciertas. Especificar si el sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de tics. Y en la CIE-11, las especificaciones son con insight, entre aceptable y bueno. La mayor parte del tiempo el individuo puede considerar la posibilidad de que las creencias específicas del trastorno pueden no ser ciertas y está dispuesto a aceptar una explicación alternativa de sus experiencias. Este especificador es aplicable incluso cuando en circunstancias específicas el individuo no muestra insight, por ejemplo cuando está muy ansioso. Con insight escaso o ausente. Durante la mayor parte del tiempo el individuo está convencido de que las creencias específicas del trastorno son ciertas y no es capaz de aceptar una explicación alternativa de su experiencia. La falta de insight no cambia significativamente en función del nivel de ansiedad. Vale. Nota. Las palabras subrayadas, estaban aquí, ¿vale? En los criterios del DSM-5. Son modificaciones o añadidos de las autoras del capítulo sobre la traducción del DSM-5 al castellano. Entre paréntesis se indican los términos que aparecen en la versión en castellano del mencionado manual. Vale. Por eso eran como sinónimos. Ya me extraño verlo así. Vale. Vale, es que prevent... Claro, es que esto está... Es que eso fue un error de traducción. Porque en la versión en castellano aparece prevenir, pero prevent en inglés significa impedir. Es que claro, es lo que es. Vale, muy bien. Como se ve en la tabla 5.2, la CIE-11, a diferencia del DSM-5, en las compulsiones se incluye la sensación de inacabado o incompleto como motivadoras de los síntomas. El grado de insight se reduce a 2 niveles y no se incluye la información sobre el diagnóstico diferencial como criterio diagnóstico. Bueno, diagnóstico diferencial, vale, es una sección adicional posterior a los criterios diagnósticos, vale.
Insight, capacidad de darse cuenta de una realidad o de una condición, mirar hacia adentro. Grado de comprensión, capacidad de introspección o consciencia acerca de un problema. En DSM-5, grado de convicción en las creencias relacionadas con el trastorno mental. La tabla 5.3, creo que vienen después, me parece. Vamos a echar aquí un ojo. Me gustan mucho las tablas porque la letra esa me cuesta más leerla. Bueno, bien. Efectivamente tenemos un montón de tablas. Ok, bueno, vamos allá, venga. ¿Dónde está? Tabla 5.3. La secuencia de presentación de criterios es más exhaustiva en la CIE 11. Incorpora la idea de un exceso de autoconsciencia del propio cuerpo. Es más explícita para los concomitantes asociados al síntoma fundamental. Destacan 3 modalidades de comportamiento: comprobación y comparación, repetitivos, camuflaje u ocultación y evitación. Solo en el DSM-5 se incluyen 2 posibles especificadores que hacen referencia a modalidades o subtipos del trastorno. Referido a la musculatura, como dismorfia muscular, el denominado por poder o por proximidad, donde el individuo está preocupado por defectos percibidos en otra persona que posee un aspecto normal. Y en la tabla 5.4 habla del trastorno de acumulación. La CIE 11 incluye que la acumulación de bienes se puede producir de forma pasiva porque la persona no se deshace de los objetos o de forma activa adquiriendo nuevos bienes. A ver, un momentito. Las páginas parece que se pegan. Vale. DSM-5 también lo recoge al solicitar que se especifique si se acompaña de adquisición excesiva. CIE 11 incluye el diagnóstico diferencial en un apartado específico. Tricotilomanía, tabla 5.5. En ambos manuales se elimina la referencia a los sentimientos de placer, gratificación o alivio. Se elimina la mención a que la pérdida de cabellos fuera perceptible. DSM-5 incluye que los pacientes a menudo tratan de dejar de arrancarse el pelo. CIE 11 no incluye como criterios diagnósticos los relativos al diagnóstico diferencial y lo dedica en un espacio separado. La excoriación, que aparece en la tabla 5.6, no estaba en las ediciones anteriores. Bueno, pues vamos allá con la tabla 5.3. Criterios diagnósticos para el trastorno dismórfico corporal. Criterios del DSM-5 para el trastorno dismórfico corporal. A. Preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico, que no son observables o son muy sutiles para otras personas. Criterio B. En algún momento durante el curso del trastorno, el individuo ha realizado comportamientos, por ejemplo, mirarse en el espejo, arreglarse en exceso, rascarse la piel, búsqueda de reaseguración o actos mentales, por ejemplo, comparar su aspecto con el de otros, como respuesta a la preocupación por el aspecto físico. Criterio C. La preocupación genera malestar clínicamente significativo o deterioro en el área social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio D. La preocupación por la apariencia no se explica mejor por preocupaciones por el peso o la grasa corporal, en una persona cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno de la alimentación. Especificar sí. Indicar el grado de comprensión o insight con respecto a las creencias relacionadas con el trastorno dismórfico corporal. Por ejemplo, me veo feo o fea o me veo deforme. Con introspección buena o aceptable, el sujeto reconoce que las creencias del trastorno dismórfico corporal son claramente o probablemente no ciertas, o que pueden ser ciertas o no. Con poca introspección, el sujeto piensa que las creencias del trastorno dismórfico corporal son probablemente ciertas. Con ausencia de introspección o con creencias delirantes, el sujeto está completamente convencido de que las creencias del trastorno dismórfico corporal son ciertas. Especificar sí. Con dismorfia muscular, al individuo le preocupa la idea de que su estructura corporal es demasiado pequeña o poco musculosa. Este especificador se utiliza incluso si el sujeto está preocupado por otras áreas corporales, lo que sucede con frecuencia. Vale, entonces ahora, criterios de CIE 11 para trastorno dismórfico corporal.
1. Preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico, que no son observables o son muy sutiles para otras personas. Criterio 2. Excesiva autoconsciencia acerca del defecto o imperfección percibida, incluyendo a menudo ideas autorreferentes. Por ejemplo, la convicción de la que la gente se da cuenta, juzga o habla sobre ellos. Criterio 3. La preocupación se acompaña por alguno de los siguientes aspectos. A. Comportamientos repetitivos y excesivos, como examinar la apariencia o la gravedad del defecto o defectos o imperfecciones. Por ejemplo, comprobándolo en superficies reflectantes o comparándose con otros. B. Intentos excesivos de camuflar o alterar el defecto percibido, por ejemplo, mediante formas específicas y muy elaboradas de vestirse, o someterse a intervenciones cosméticas o quirúrgicas dañinas. Criterio C. Evitación importante de situaciones sociales o de otro tipo, o de estímulos que puedan aumentar el malestar por el defecto percibido. Por ejemplo, superficies reflectantes, vestuarios, piscinas. Criterio 4. Los síntomas no son una manifestación de otra condición médica y no se deben a los efectos de una sustancia o un medicamento sobre el sistema nervioso central, incluyendo los debidos a la abstinencia. Especificaciones. Con insight entre aceptable y bueno. La mayor parte del tiempo, el individuo puede considerar la posibilidad de que las creencias específicas del trastorno pueden no ser ciertas y está dispuesto a aceptar una explicación alternativa de sus experiencias. Este especificador es aplicable incluso cuando, en circunstancias específicas, el individuo no muestra insight, por ejemplo, cuando está muy ansioso. Con insight escaso o ausente. Durante la mayor parte del tiempo, el individuo está convencido de que las creencias específicas del trastorno son ciertas y no es capaz de aceptar una explicación alternativa de su experiencia. La falta de insight no cambia significativamente en función del nivel de ansiedad. Vale. Vamos con la tabla 5.4. Criterios diagnósticos para el trastorno de acumulación. Criterios DSM-5. A. Dificultad persistente. Me acaba de llamar la atención que en DSM-5 son letras y aquí números. Vale, ok. Tontería, pero no me había dado cuenta hasta ahora. Vale, criterios diagnósticos del DSM-5 para trastorno de acumulación. A. Dificultad persistente de deshacerse o renunciar a las posesiones, independientemente de su valor real. Criterio B. Esta dificultad es debido a una necesidad percibida de guardar las cosas y al malestar que se siente cuando uno se deshace de ellas. Criterio C. La dificultad de deshacerse de las posesiones da lugar a la acumulación de cosas que congestionan y abarrotan las zonas habitables y alteran en gran medida su uso previsto. Si las zonas habitables están despejadas, solo es debido a la intervención de terceros, por ejemplo, miembros de la familia, personal de limpieza o autoridades. Criterio D. La acumulación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, incluido el mantenimiento de un entorno seguro para uno mismo y para los demás. Criterio E. La acumulación no se puede atribuir a otra afección médica, por ejemplo, lesión cerebral, enfermedad cerebrovascular o síndrome de Prader-Willi. Criterio F. La acumulación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Por ejemplo, obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, disminución de la energía en el trastorno de depresión mayor, delirios en la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, déficit cognitivo en el trastorno neurocognitivo mayor, disminución del interés en los trastornos del espectro autista. Especificar sí. Con adquisición excesiva, si la dificultad de deshacerse de las posesiones se acompaña de la adquisición excesiva de cosas que no se necesitan o para las que no se dispone de espacio. Especificar sí. Con introspección buena o aceptable. El sujeto reconoce que las creencias y comportamientos relacionados con la acumulación, relacionados con la dificultad de deshacerse de las cosas, el abarrotamiento o la adquisición excesiva son problemáticas. Perdón, que me pica la espalda. Con poca introspección, el sujeto está convencido en su mayor parte de que las creencias y comportamientos relacionados con la acumulación, relacionados con la dificultad de deshacerse de las cosas, el abarrotamiento o la adquisición excesiva, no son problemáticos a pesar de la evidencia de lo contrario.
con ausencia de introspección o con creencias delirantes. El sujeto está totalmente convencido de que las creencias y comportamientos relacionados con la acumulación, relacionados con la dificultad de deshacerse de las cosas, el abarrotamiento o la adquisición excesiva, no son problemáticos a pesar de la evidencia de lo contrario. Vale, y ahora criterios CIE 11 para el trastorno de acumulación. 1. Acumulación de posesiones que dan lugar a que los espacios de la vivienda estén abarrotados hasta el punto de que su uso o seguridad sean problemáticos. Nota, en el caso de que no haya áreas de la vivienda abarrotadas, únicamente se debe a la intervención de terceros, familiares, limpiadores, autoridades, etc. Criterio 2. La acumulación se debe a una o ambas de estas circunstancias. A. Necesidad urgente o comportamientos repetitivos de amasar objetos, que puede ser pasiva, por ejemplo, folletos, correos, o activa, por ejemplo, adquisición excesiva de objetos, ya sean gratis, comprados o robados. B. Dificultades para deshacerse de las posesiones por una necesidad percibida, sentida, de salvarlos y malestar asociado con deshacerse de ellas. Criterio 3. Los síntomas causan malestar emocional o deterioro significativo en los ámbitos personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes. La referencia al diagnóstico diferencial se proporciona en una sección adicional, posterior a la de los criterios diagnósticos. Específicamente, se menciona la necesidad de establecer diferencias entre el trastorno y la normalidad, acumulación subclínica o subumbral, y la de realizar un diagnóstico diferencial con los trastornos siguientes: TOC, trastornos del espectro del autismo, trastornos primarios del espectro psicótico, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la conducta alimentaria, demencia y síndrome de Prader-Willi. Especificaciones. Con insight entre aceptable y bueno, la mayor parte del tiempo el individuo reconoce que sus creencias y comportamientos relacionados con la acumulación, ya sean sobre el exceso en adquirir, la dificultad en deshacerse o el abarrotar espacios, son problemáticos. Este especificador es aplicable incluso cuando en circunstancias específicas el individuo no muestra insight, por ejemplo cuando se le fuerza a deshacerse de objetos. Con insight escaso o ausente, la mayor parte del tiempo el individuo está convencido de que sus creencias y comportamientos relacionados con la acumulación, ya sean sobre el exceso en adquirir, la dificultad en deshacerse o el abarrotar espacios, no son problemáticos, a pesar de las evidencias en contra. La falta de insight no cambia significativamente en función del nivel de ansiedad. Vale. Ahí, seguimos y tenemos otros cuadritos más. Vale, tabla 5.5. Criterios diagnósticos para la tricotilomanía. Trastorno de arrancarse el pelo. Criterios del DSM-5. A. Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida. Criterio B. Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancar el pelo. Criterio C. Arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra afección médica, por ejemplo, una afección dermatológica. E. El hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Por ejemplo, intentos de mejorar un defecto o imperfección percibida en el aspecto, como en el trastorno dismórfico corporal. Y los criterios CIE 11 para la tricotilomanía. 1. Arrancarse el pelo de forma recurrente. 2. Intentos infructuosos de parar o de disminuir el arrancarse el pelo. 3. Pérdida significativa de pelo como consecuencia del comportamiento. 4. Los síntomas causan malestar emocional o deterioro significativo en los ámbitos personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes. La referencia al diagnóstico diferencial se proporciona en una sección adicional. Específicamente, vale, esto es como en el dismórfico corporal, creo que era. Sí, efectivamente, aquí también estaba en una. Estoy equivocándome yo. Ah, pues no era en esta. ¿En cuál era que también había una sección aparte? Aquí, en el trastorno obsesivo compulsivo.
Se profesiona una sección adicional, la del diagnóstico diferencial. Vale, pues entonces con la tricotilomanía pasa lo mismo. Específicamente se menciona la necesidad de establecer diferencias entre el trastorno y la normalidad, tricotilomanía subclínica o subumbral, y la de realizar un diagnóstico diferencial con los trastornos siguientes: otros trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, trastornos de movimientos estereotipados, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios, enfermedades médicas y trastornos por abuso de sustancias. Vale. Y por último, el último cuadro que tenemos aquí es criterios diagnósticos para la excoriación, rascarse la piel. Criterios de SM5. A. Dañarse la piel de forma recurrente hasta producirse lesiones cutáneas. Criterio B. Intentos repetidos de disminuir o dejar de rascarse la piel. Criterio C. Rascarse la piel causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio D. El daño de la piel no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo cocaína, u otra afección médica, por ejemplo sarna. Y criterio E. El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, por ejemplo delirios o alucinaciones táctiles en un trastorno psicótico, intentos de mejorar un defecto o imperfección percibida en el aspecto, como en el trastorno dismórfico corporal, estereotipias como en el trastorno de movimientos estereotipados, o el intento de dañarse uno mismo en la autolesión no suicida. Criterios CIE 11 para la excoriación: pellizcarse o hurgarse la piel de forma recurrente. 2. Intentos infructuosos de parar o de disminuir el pellizcarse la piel. Criterio 3. Lesiones cutáneas significativas consecuentes a los pellizcos o rascados. Criterio 4. Los síntomas causan malestar emocional o deterioro significativo en los ámbitos personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes. Y aquí también tenemos lo del diagnóstico diferencial, que está en una sección adicional. Específicamente se menciona la necesidad de establecer diferencias entre el trastorno y la normalidad, excoriación subclínica, y la de realizar un diagnóstico diferencial con los trastornos siguientes: otros trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, trastornos de movimientos estereotipados, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios, síndrome de Prader-Willi, enfermedades médicas y trastornos por abuso de sustancias, o comportamientos autolíticos y de automutilación. Vale, bueno, vamos a seguir. Esto es un poco más desagradable que otras secciones, pero bueno, también tiene pues su interés. Vale. Caracterización clínica y etiológica de los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, aquí tenemos una historia de una chica que pensó cosas terribles después de dar a luz. Vale. Profunda creencia de que si algo en mi vida es imperfecto, esto tendrá un efecto negativo. Vale. Bueno, una que se lava las manos. Bueno, estos son ejemplos, ¿no?, de comportamientos obsesivo-compulsivos. Caracterización clínica. El TOC se caracteriza por dos síntomas nucleares: obsesiones y compulsiones. Las primeras son productos cognitivos. Las segundas son comportamientos observables o encubiertos cuya finalidad y supuesta utilidad es atenuar el malestar y la egodistonía que provocan las obsesiones. Se suele afirmar que existe una relación funcional entre las obsesiones y las compulsiones. Obsesiones, modalidad de pensamientos repetitivos, síntoma nuclear del TOC. También se presentan como imágenes, sensaciones o urgencias apremios de hacer o decir algo. Los contenidos casi siempre son desagradables, intrusos y no deseados. Las personas los vive como productos de su propia mente, no delirios. Los esfuerzos por eliminar las obsesiones del flujo de los pensamientos resultan infructuosos. Dependiendo de su contenido, del momento de aparición y del grado de recurrencia, la persona los considera irracionales o absurdos. Se experimentan con alto grado de egodistonía, con malestar e intentos por modificarlas, controlarlas o suprimirlas.
La mayoría de la gente los experimenta en algún momento de la vida, como demostraron Rachman y Da Silva en 1978. Bien, y ahora tenemos una tabla de principales contenidos de obsesiones. Este ya lo dejo para el siguiente vídeo.